Es la primera vez que me va a tocar, ir con todo y lluvia. Con todo y lluvia, ¿qué se me hizo? Entonces vamos a ver cómo nos va. Bien, estamos terminando ya el tema de nuestro Dios Trino, que si tal vez me ayudan con este interruptor, que nos ayude con esto. Gracias, hermanos. Ok, el Dios Trino, estamos viendo que, como les decía la semana pasada, mis hermanos y hermanas, es una doctrina que no encontramos el término, ¿verdad?, de la Trinidad, pero que es una doctrina que está claramente establecida. Recordemos, hermanos, que no se necesita, nadie, nunca, en la palabra del Señor, nunca el mensaje del Señor ha necesitado o ha requerido de que sea aprobado por los hombres. Sí, si bien es cierto, hay momentos en los que el hombre da como cierto, ¿verdad?, el canon, o da como cierto una interpretación, o da como cierto algo que tiene que ver con la palabra de Dios, pero ya de por sí era palabra de Dios, ya de por sí ya Dios lo había dicho. Entonces, esto es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando nosotros en cuanto a la Trinidad. Entonces, mis hermanos, rápidamente estuvimos viendo que somos ahora habitación del Espíritu Santo, que somos templo, tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y somos edificados en este tipo de relación. Y aquí vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 2, versículo 22. Y el que lo tenga lo puede leer. Efesios capítulo 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados como morada de Dios en el Espíritu es una relación que ya la tenemos, pero es una relación que debemos de ir fortaleciendo. Si nosotros realmente tenemos una vida cristiana, una vida práctica cristiana, ¿a qué me refiero? Me refiero a tener tiempos de oración, tiempos de lectura bíblica, tiempo de servicio en la iglesia, muchas cosas que tienen que ver con mi relación con Dios. Yo voy a estar edificando precisamente esa relación. Si yo no edifico esa relación, pues entonces mi relación con Dios va a ser una relación débil. No es que va a dejar de existir, sino que va a ser una relación sumamente débil, y nosotros como hijos de Dios pues debemos de tener una relación, ser edificados en este tipo de relación con el Espíritu Santo. 3 personas unidas perfectamente, un Señor. Estamos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, un Señor, por su obra y su entrega al resucitar y ascender al cielo, los cristianos rehusamos llamar a alguien más Señor. Cuando nosotros, ahora, por supuesto que por una cuestión cultural, nosotros nos referimos a muchas personas por señor o por señora, pero en un sentido de respeto, pero no en un sentido de sumisión. Cuando hablamos de decirle al Señor, decirle a Jesús que Él es mi Señor, es porque yo me estoy poniendo en sumisión, yo me estoy poniendo por debajo, yo me estoy poniendo como esclavo. Recordemos el concepto: un Señor, un esclavo. No es un Señor y otro igual a Él, no, sino que cuando yo le digo que Él es mi Señor, es porque yo estoy entendiendo mi posición, y mi posición, para que Él sea mi Señor, entonces yo necesito ser el servidor.
El que hace la voluntad de su Señor, aunque no la conozca, está dispuesto a hacerlo. El que está dispuesto a, por ejemplo, o cuando se daban los famosos duelos, un señor que estaba en duelo con otro señor, perfectamente podía mandar a uno de sus siervos a ese duelo. ¿Por qué? Porque era exactamente como si estuviera él. Entonces, mis hermanos, a eso nos referimos. Nadie más debe recibir nuestra entrega y nuestro servicio. Cuando nosotros le servimos, no le servimos a la iglesia, ni le servimos a un pastor, ni le servimos a una institución, sino que le servimos directamente a nuestro Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cuando le estamos sirviendo cómo lo estamos haciendo. El punto más evidente es, como yo he dicho en muchas ocasiones, por ejemplo, si hay un papel botado, yo puedo tomar la actitud de simple y sencillamente decir: yo voy a servir al Señor recogiendo ese papel. Lo voy a recoger para que los hermanos no vean sucio, lo voy a recoger por si viene una visita que no lo vea, lo voy a recoger para alabar o adorar al Señor. Eso es válido delante del Señor. Pero ¿qué pasa si yo digo: no, yo no lo voy a recoger porque la verdad es que yo ¿por qué tengo que recoger? Sí, mi hermanita. Y yo creo que el servicio va más allá todavía, no sé, me corrige si estoy equivocado. Va más allá que la iglesia, igual en donde trabajemos o donde estemos, si podemos servirle a alguien, pienso yo, ¿verdad? Que sí. Igual, de la misma manera. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, dice la palabra del Señor, que hay que hacerlo como para el Señor. Por eso alguien decía hace muchos años que en las empresas donde nombran al empleado del mes, ese empleado del mes siempre tiene que ser cristiano. Él debería estar dando el ejemplo de eso, de servicio al Señor a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, a través de cómo nos movemos. En todo estamos en una actitud de servicio. Entonces, pero también dice: y un Dios y Padre de todos. Volvemos otra vez: un Señor, un Dios y Padre. Todo es de Él y es nuestro Padre Celestial. Es el poder supremo, la primera persona de la Trinidad. Y como también es importante entender esto, mis hermanos, cuando nosotros hablamos la primera, segunda o tercera persona de la Trinidad, no estamos hablando exactamente en un asunto de valor. Es que el Padre es más valioso que el Hijo, y el Espíritu Santo le hace los mandados al Padre y al Hijo. No, sino que estamos hablando de una cuestión de autoridad. La autoridad suprema es de Dios. Dios, en su autoridad suprema, mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Su Hijo se sometió a la voluntad del Padre. Y antes de ascender al cielo nuevamente a su lugar, Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, no estamos hablando aquí de un asunto de mayor valor, sino a un asunto simple y sencillamente de supremacía, de autoridad. Un Dios y Padre. Entonces, el versículo 4, un Espíritu, el versículo 5, un Señor, y el versículo 6, un Dios y Padre. Ninguno riñendo entre ellos, ninguno siendo superior a los demás. No pretendo con mi mente razonar o explicar este gran misterio. Teólogos han pasado siglos tratando de explicarlo y no lo voy a terminar de explicar yo en una clase, ¿verdad? Entonces no es mi intención eso. Sí soy consciente que la Trinidad está presente en mi salvación, en mi regeneración y en mi servicio al único Dios verdadero. Por eso yo no puedo aceptar la teoría o la explicación que hacen los unitarios para decir que Jesucristo no es Dios o que el Espíritu Santo no es Dios. Totalmente salido de la palabra de Dios. Con estos solo 3 pasajes, recuerden que en este estudio solo vimos 3 pasajes. Uno que tiene que ver con la Trinidad de la salvación, con la Trinidad de mi regeneración y con la Trinidad en mi servicio al único Dios verdadero.
¿Alguna pregunta que tenga que ver con esto de la Trinidad? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente estudio que tenemos, que es con respecto a... Una pregunta. Sí, mi hermano. Bueno, ok, la Trinidad en sí, yo la entiendo perfectamente, la acepto perfectamente y consisto en que es un solo Dios, tres en uno, ¿verdad? Pero por ejemplo, ellos, digamos, en la Trinidad, ellos coexisten, no coexisten al mismo tiempo, porque por ejemplo, cuando el Padre, vamos al caso, digamos, en el bautismo de Jesús, Sí. en ese momento, o sea, el Espíritu Santo no mora dentro de Jesús, sino viene como una paloma y él se posa. Y el Padre tampoco está dentro de Jesús porque él habla, digamos, y dice, pero ellos tres están actuando, pero digamos, como una unidad integral, digamos, el Espíritu Santo no puede estar dentro de Jesús, ¿o sí? No, porque son un Dios en tres personas, correcto. No lo contrario, tres personas en un Dios. Ajá. Ahora, ¿dónde vemos un poquito más cercano? Vamos a decirlo así, porque como usted lo acaba de mencionar, Jesucristo estaba en la tierra siendo bautizado, el Espíritu Santo es enviado al cielo como señal y Dios estaba arriba porque habló. Ajá. Ok, cuando en Génesis 1, cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, usa el plural. Ahora en hebreo existe... es diferente al español, porque en español solo tenemos el singular o el plural. En hebreo existe el singular, el dual o más de dos, que es el plural. Cuando dice hagamos al hombre, está utilizando esta terminología: dos o más de dos. Más de dos, más bien, más de dos. Entonces, se cree que cuando Dios dice hagamos al hombre, se está refiriendo también a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, no es que el Espíritu Santo actúe dentro de Jesús, porque no lo vemos así, lo vemos actuando, pero tampoco quiere decir que los tres no pueden estar en un mismo momento, en una misma esencia, como también lo vamos a ver en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando está la alabanza al Cordero, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo allí. Entonces, no necesariamente Dios, el Espíritu Santo dentro de Dios y Jesús dentro de Dios, ¿verdad? Porque ya estaríamos hablando de otra cosa, sino que en su esencia de Dios hay tres roles muy diferentes uno del otro. Sí, son unas manifestaciones completamente diferentes. Por eso cuando dice la palabra del Señor, que nosotros, dice todo lo que pidieres, dice Jesús, al Padre, en mi nombre, yo lo daré. Entonces, y de hecho al final lo daré y lo hace por medio del Espíritu. Exactamente. Entonces el punto es aquí, ¿por qué nosotros no oramos pidiendo por el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es Dios. Simple, porque el Señor Jesús lo dijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ahora, yo le puedo decir, por ejemplo, el Espíritu Santo, por ejemplo, bueno, no sé, yo sí lo he hecho, pero no sé si está bien. Entonces, por ejemplo, yo sí le he pedido, digamos, al Espíritu Santo que por favor interceda, digamos, por mí ante el Padre, que me ayude a decirle cosas que él quiere oír, ¿verdad? Aquí vamos. Resulta que voy a ponerme yo. Resulta que el domingo vengo por ahí en una calle y me salen 3 personas que me van a asaltar. Y yo digo, ay, Espíritu Santo, por favor, cuídame, ponme. Entonces Dios va a decir, no le pidió el nombre de Jesús, entonces ahora se jodió. No. De hecho, el Espíritu Santo es el que toma nuestras oraciones y Él intercede por nosotros al Padre, porque realmente nosotros no sabemos qué necesitamos. Miren, si Dios nos diera todo lo que nosotros pedimos, en más de un caso nos estamos embarcando. Entonces el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que Él intercede, dice, con gemidos indecibles, con unos gemidos donde Él interpreta, ay Señor, cuídalo, le pidió por el Espíritu Santo, pero mira que Él está en un momento de tensión, tú sabes lo que puede pasar. O sea, esa es la función del Espíritu Santo, pero Dios no se va a enojar si en un momento uno por alguna razón, ya leo la palabra, que me levantó mi hermano, si por alguna razón uno hace esto. Pero la fórmula que el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieres, ¿a quién se le pide? Al Padre. ¿En nombre de quién? De Jesús.
Él nos lo dará. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la obra del Espíritu Santo. Mi hermanita Joana y luego hermana Roxana. Cuando uno hace una oración, que ya uno no está con miedo ni nada de eso, ¿verdad? Orando, si nosotros oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces no está correcto. No, está bien, porque estamos hablando del mismo Dios, el Dios en tres personas. Lo que yo no puedo hacer es, porque hay una costumbre en algunas iglesias donde le dicen, pídale al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo. Usted es templo, o sea, como que por cercanía está más cerca del Espíritu Santo que Jesús o que Dios. No es así. Nosotros tenemos que entender, ahora como le digo, si nosotros por alguna razón, por una cuestión de una carrera, que ay Espíritu Santo, o sea, Dios tampoco se va a enojar porque al final el Espíritu Santo también es Dios. Pero Él dejó una fórmula, y la fórmula que Él dejó es, pidan en nombre mío. Por eso las oraciones públicas, cuando nosotros terminamos de orar, le decimos, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Lo correcto es en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo correcto, pero Dios tampoco se va a enojar si por alguna razón, en algún momento, nosotros le pedimos al Espíritu Santo. Lo que no lo podemos hacer es como una costumbre. Ay, Espíritu Santo, intercede por mí en el Padre. Ay, Espíritu Santo, guárdame ahora que voy. Ay, Espíritu, no. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, dijo Jesús. Esa fue la fórmula que Él estableció. ¿Sí, mi hermanita Roxana? Yo entiendo eso, ¿verdad? Yo cuando oro todo lo pido en el nombre de Jesús, pero tengo una costumbre o una forma de expresarme en el momento que, por ejemplo, se me perdió X cosa y yo digo, ay, Espíritu Santo, ayúdame a encontrarla. Y es algo como que mágicamente lo encontré, ¿verdad? Entonces yo siempre lo invoco así, si se puede decir eso, ¿verdad? De esa manera, ¿está mal o...? Qué difícil, porque preferible eso antes de soltar un madrazo, perdón la expresión, ¿verdad? Pero mejor eso, ¿verdad? O sea, ¿qué les quiero yo decir, mis hermanos? Yo lo que les quiero decir es simplemente hay una fórmula para orar, para hacer la petición a Dios. Ahora eso, ¿verdad? O sea, simplemente ayúdame a encontrarlo. Uy, qué torta, se me perdió esto. O sea, no estamos haciendo una petición ahí o hincarme, Espíritu Santo, revélame dónde está. O sea, tampoco estamos llegando a ese extremo. Pero entonces recuerden que el cristianismo al fin y al cabo es una formación. Vamos formándonos para ir entendiendo algunos conceptos. Entonces, si usted me dice, bueno, es malo, yo le digo, tranquila, o sea, es preferible eso que lo otro. Entonces, cero estrés. Pastor. Sí, mi hermano. Quería Y la manita, ¿no? Lo buscamos ahí. Sí tengo una duda, pero no sé si... Ok, va a ver. Porque esto más bien es como una observación para nosotros como iglesia, la PIBC. Vayamos, busquemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, del versículo 1 al 3. Voy a esperarme que lo tengan todos. Hechos, capítulo 13, del 1 al 3. Cuando lo tienen me dicen para que me... Hechos, capítulo 13, del 1 al 3, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice, estos estaban ministrando estos ¿a quién? Al Señor. Y estaban, ¿qué? Estaban orando y estaban ayunando. Vea cómo es que hacía antes la gente. Ahora no lo hacemos de esa manera. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quién contestó? Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero ellos estaban orando al Señor y estaban orando y ayunando. Y el Señor fue el Espíritu Santo, fue el que dijo, escójame a estos dos para esto. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo se ha perdido esa forma
en que cuando vamos a escoger siervos, servidores, que no sé, no ponemos a las personas que creemos que van a servir, o sea, que son aptas para el servicio. No, como iglesia nosotros no oramos por esas personas, ¿me entiendes? Porque aquí me dice claramente que el que los escoge es el Señor, no nosotros. Porque a veces yo puedo escoger a una persona porque me cae bien, o porque tiene X preparación, pero eso con el Señor no es la forma. Y lo estamos viendo que a mitad de camino ya y la gente renuncia, o que no, porque esto, que el otro, a veces se vio comprometido, o porque lo nombraron, o le dio vergüenza decir que no, entonces aceptó. Pero ¿qué sabe? Pero la pregunta es, el Señor lo llamó para ese servicio, para ese ministerio, y Él lo hizo por compromiso. Y yo creo que aquí nosotros como PIBC tenemos que ver que nosotros no estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que poner las cosas a las personas que nombramos, ponerlas en ayuno y en oración, y el Señor es el que las escoge. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo el Señor? Escogeme a estos dos porque estos sí son aptos para el ministerio. Amén. Y es parte de toda la obra. Bueno, no me voy a meter aquí, pero mi hermano está tocando un punto muy importante que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Que vamos a verlo precisamente a partir del próximo domingo. Mi hermanita. Sí, no, era la misma línea de la hermana Juana, que si es correcto, entonces orar y decir, o sea, pedir en la Trinidad ya, porque, bueno, yo me acuerdo desde chiquititas que, bueno, yo estaba pequeña y mi abuelita me enseñó a orar, o sea, que siempre decíamos, en nombre del Padre. Es nuestro Dios en tres personas. O sea, cuando hablamos de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es en nombre de Dios. Cuando el Señor nos manda a bautizar, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bauticen en el nombre de Dios. Entonces está bien, estamos tomando en cuenta toda su esencia, la Trinidad de Ludwig. ¿Alguien más? Pastor, pero también dice que debemos de orar y todo lo que pedimos en el nombre de Jesús. Exactamente. Yo sé que es uno solo, pero entonces... Sí, ahí recuerden lo mismo, no es un asunto quién es más valioso, quién es más grande, quién es más fuerte, quién no. Pero quién es el Padre, ¿quién es el Hijo? Es el Hijo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Me entiendes? O sea, hay cierto nivel, ¿verdad? De autoridad. Jesucristo se sometió a la autoridad del Padre. Dijo, yo vengo a hacer la obra que el Padre me dijo que hiciera. Le dice al Espíritu Santo, cuando Él venga va a decirles todo lo que yo les he dicho, les va a recordar todas mis palabras. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, va a hablar lo que sabe, que ya yo le enseñé a partir de él. Entonces aquí estamos viendo un asunto jerárquico, pero no estamos viendo un asunto de quién es más valioso, quién es más importante o quién es más grande. Simplemente Dios tiene las posiciones que Él dejó, el Padre en el cielo, el Hijo viniendo a la tierra, muriendo por nosotros, y el Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro ayudador, como nuestro abogado, que es lo que vemos en la palabra de Dios. Pastor, Sí. yo creo que en esto estamos hablando de un tema de orden, al final, es un tema de orden, porque, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final, digamos, nosotros, nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, Él es la entrada, o sea, y lo que nos faculta poder hablar con el Padre es Él. O sea, no tenemos otro derecho de llegar donde Él si no es a través de Cristo. Entonces, yo creo que esa es la línea, digamos, del orden. Esto es como, aquí vengo a decirte todo esto y te lo pido por el nombre de Cristo Jesús porque por Él, ¿verdad? O sea, al final, por eso es que, digamos, si no reconocemos que esa es la entrada en nuestra oración, estamos como queriendo colarnos. Como metiéndonos por donde no hay puerta. Exacto. Al final es una cuestión de orden y Dios es mucho de orden. Por eso les digo, esto no quiere decir que en un momento imperioso de necesidad, una llamada que no esperamos, una noticia que no esperamos y nos hincamos, ay Espíritu Santo, dame fuerzas, ay el Señor, no pido el nombre del Padre, se lo digo, no, pero Dios estableció en cuestión de cómo ven las cosas. Sí, mi hermano.
En la Trinidad de Dios, Dios, Hijo y Espíritu Santo, eso es perfecto. Eso es lo mejor. Bueno, es todo, ¿verdad? Pero cuando el Señor dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pastor, yo siempre he tenido esa inquietud, pero no he podido preguntarle a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice eso, de nosotros que nos hace a su imagen y semejanza, cuando nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿se refiere también a eso? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué somos semejantes claro, a Dios? Nosotros, ¿verdad? Somos en el mundo, Sí, el pecado, sí. lo malo. Él es lo perfecto. Claro. Entonces, ahí hay una... ¿A qué? Vamos a ver. Hay atributos de Dios que son compartidos con el hombre y hay atributos de Dios que solo Dios tiene. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, es que todos nosotros tenemos ciertas cosas que nos hacen semejantes a Dios. ¿Cómo qué? Como el amor, como la compasión. El ejemplo más, o sea, que les puedo dar, si nosotros vamos por la calle y vemos a una señora que va con un bebé o con un niño de brazos y pasa un carro, que Dios no quiera que tenga que ver algo así, pasa un carro y le arrebata a ese chiquito de las manos y cae el chiquito por allá y se rompe y empieza a sangrar, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Verdad que solo contarnos ya nos duele? Porque son atributos que Dios compartió. Ahora, Él no compartió todos sus atributos, ¿no? Dios es omnisciente, Pero es omnipotente. esa parte, pastor, es que eso es lo que quisiera, como que esa parte que nosotros tenemos, eso que somos espíritu, alma y cuerpo, es semejante a eso, que somos un ser humano. Pero Okay. Bueno, depende a quién le pregunte, porque hay personas que enseñan que somos cuerpo y somos alma, pero que no tenemos espíritu hasta que venimos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo es implantado. Algunos piensan en esto, otros piensan en las tres partes, el cuerpo, alma y espíritu. De hecho, la Biblia nos menciona que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados. Entonces, depende de que usted de quien a usted le pregunte, pero no necesariamente es que como Dios es Dios en tres personas, entonces el hombre es cuerpo, espíritu y alma. No necesariamente es esa trinidad o esa trilogía en el hombre, porque Dios es trino. No podemos llegar a eso. Una de las formas más prácticas de explicar esto, para mí, para no meterme que si tenemos o no el espíritu, que si nacemos con el espíritu, o sea, yo simplemente lo pongo que el hombre simplemente es material, pero también es inmaterial. Tenemos de las dos cosas en nuestro cuerpo, material e inmaterial. Cuando nos duele el alma, cuando vemos cosas que no nos gustan y nos sentimos, eso es lo interno de nosotros. El amor, la capacidad del amor, dice Isaías, ahí lo estaba viendo, que usa una expresión muy bonita, porque así le hace una pregunta al pueblo de Israel. La pregunta que le hace es: ¿podrá una mujer olvidarse del fruto del vientre? Hace esa pregunta. Ahora, aquí la pregunta es, bueno, incluso las que han abortado se han olvidado del fruto de su vientre, o en algún momento recordarán, mira, yo tuviera una chiquita o tuviera un chiquito de tal edad. O sea, la pregunta es, ¿se olvidará? Allá usted puede decir sí o puede decir no, pero dice Jesús, aunque ella se olvidare, con todo yo no me olvidaré de ustedes. Entonces usa una característica humana, como el tener un hijo de parte de una mujer, tener un hijo, lo usa como una característica para acordarnos de cómo es Dios. En esas cosas, nosotros los seres humanos somos parecidos a Dios. Como le digo, en la compasión, en el amor, y podríamos mencionar algunas otras características, pero no podemos decir que somos iguales a Dios, porque Dios es omnisciente, es omnipresente. Me doy a entender. Entonces, cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, es porque compartimos algunos atributos que Dios tiene, que también el ser humano tiene, que han sido deformados por el pecado. Totalmente de acuerdo. Romanos capítulo 1.
Deformado. El amor ha sido deformado, ¿cierto o no? Ahora lo que el mundo dice que es amor no tiene pero ni la sombra de lo que es amor. Entonces, sí, el pecado ha deformado esa imagen que Dios ha querido colocar en el ser humano. El pecado la ha deformado. Y es lo que nosotros necesitamos volver a recuperar, esa imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos a entrar a la 5, que es la creatividad de nuestro Dios. Y vamos a considerar estos textos y vamos a ver, hermanita Ruth, si me ayuda con Hebreos 11:3. Hermano Augusto, Hechos 17 del 24 al 28. Y mi hermanita Samantha, entonces Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 9. Vamos a empezar a ver este tema, la creatividad de nuestro Dios. Génesis capítulo 2. Dice, esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué les parece? Dice que no había quien labrase la tierra, entonces no llovía, sino que el suelo salía un barro. Después dice que plantó un Edén. Y después dice que hizo al hombre con sus manos, lo formó y sopló en él aliento de vida. Eso no es creativo. Yo he dicho, lo he dicho en varias ocasiones, estos aparatitos, ¿verdad? Pasaron más o menos. Sufrió una gran evolución. Antes era solo un vidrio, ¿verdad? Que la gente lo prensaba. Después los juntaron y les pusieron este puente para que la gente pudiera tenerlos. Pero saben que de eso a que le pusieran patas pasaron casi 400 años para que a alguien se le ocurriera ponerle estas piecitas para que pudiéramos pensarlo acá. ¿Se imaginan si el hombre hubiera creado al hombre cuánto tiempo hubiera durado para saber que las pestañas son importantes? O los pelos en la oreja. Mi socio no tiene pestañas. ¿Ah? El socio mío no tiene pelo, ni cejas ni pestañas. Todo. Entonces, no tenemos un Dios creativo. No vamos a hablar de las maravillas del cuerpo, pero es uno de los órganos que se autosanan. Usted se corta, inmediatamente empieza el proceso de sanación. Pero no me voy a quedar aquí. Vamos a Hechos 17, del 24 al 28. Dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de alguien, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Poder escuchar esto. Pero ya ahorita la vamos a ver. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo, pues la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve.
Y aquí está la clave para todos los evolucionistas o todos los que creen en la selección. Yo he dicho, se necesita más fe para creer en todo eso que para creer en eso que es la Biblia. Porque aquí dice simplemente, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que vemos y conocemos es por la palabra de Dios. De modo, o así que, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada. Crear de la nada. Alguien un día decía que no, que la ciencia ya ha creado vida con la oveja Dolly. ¿De dónde sacaron todos los elementos que utilizaron para hacer la oveja Dolly? Y se murió. Porque iba con el tiempo de la mamá. ¿Sí? ¿Ven el punto? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que todo, absolutamente todo lo que nosotros podemos ver en este universo, incluso lo que no hemos visto, porque claro que todavía quedan cosas por descubrir, por supuesto que sí. Todavía se necesita saber qué hay en las profundidades del mar. Nadie ha llegado a decir, ya sabemos hasta dónde llega la profundidad del mar, ¿no? Ni el universo, parte del universo es lo único que se conoce. Pero todo ha sido hecho por nuestro Dios. Si usted y yo creemos esto, mis hermanos, se necesita más fe para creer en una explosión o en una selección. ¿Sí, mi hermano? Hay tres puntos de vista. Tres teorías. Para amarrar la ciencia con esto. Número uno, la ciencia no descubre nada, sino que basado en lo que ya está, lo que hizo Dios, van encontrando lo que está ahí intrínseco de la materia y todo. Y hay evolucionistas, que es una de las teorías que hay, que son los que dicen que no, que todo se hizo solo. Hay el otro extremo, creacionistas, que me parece que es la posición suya. Me parece que estoy etiquetando. Y estamos los que estamos en el centro, los que creemos que la ciencia explica lo que Dios hizo. O sea, donde hay un punto de vista que amarra la creación con la ciencia. O sea, y le menciono dos científicos de lo más grande que hay. Que gracias a ellos tenemos computadoras y tenemos de todo, que son Schrödinger, que es el de la teoría cuántica, y está por el otro lado está Heisenberg, que es el de también relacionado con la cuántica, que ambos son creyentes en Dios, y o sea, todo lo que tenemos ahora está basado en lo cuántico. Es que la ciencia, la verdadera ciencia, siempre va a dar un punto de aprobación a lo que dice la Biblia. Sí, de acuerdo. Punto. No hay otra. Alguien hace un montón de años, hace menos de 50 o 60 años, dijo, es que el universo en sí es más antiguo que la Tierra misma. ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios. Ahí sí tengo confusión. Los cielos y la tierra. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, y aquí el punto para nuestro estudio es que Dios ha hecho las cosas bien, bonitas, creativas. Dios tiene esa cualidad y tiene ese tipo de poder hacer. Es importante recordar el inmenso poder de Dios demostrado por su creatividad. La Biblia nos enseña de la creación que Dios nos dejó y que no es especulativa su narración, sino que es un hecho establecido. Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Alguien dice, bueno, es que entre el día 1 y el día 2 pasaron no sé cuántos montones de tiempo, porque para que la tierra pueda de veras crecer y las matas salir y dar fruto, entonces tiene que haber pasado. Entonces, del día 1 al día 2 hay un lapso de tiempo. Después del día 2 al día 3 hay otro lapso de tiempo. No, hermanos, ni Dios puede hacer que la tierra hoy mismo
florezca, debe florecer en 32 segundos y le sobra tiempo para limpiarse las uñas. Pero es que como Dios es un Dios perfecto, yo voy más con que Él hizo un proceso. O sea, yo no creo que Él haya hecho las cosas así. Él sí puede hacerlo y desaparecer lo que quiera. Pero me parece que es más proceso porque en el fondo nos estaba enseñando como Jesucristo viene y hagan. O sea, estamos totalmente de acuerdo, pero yo al menos yo no estuve en el día 1 ni en el día 2 para saber si fueron días de 24 horas. Pero suena más al proceso que a... Pero yo prefiero creer lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Y por ahí dice que para Dios un día son como 1000 años. Y 1000 años como... Entonces, Dios tiene todo el poder de hacerlo. Todo el poder. Entonces no necesito científicamente tener que poder explicar lo que ya Dios hace. No, es su poder. Y esta es su creación, no olvidemos esto. Esto es de Él. Ninguno de nosotros la hemos hecho. Los 2 primeros capítulos de la Biblia se dedican a explicar cómo fue creado todo lo que vemos y lo que aún no conocemos. Génesis del 1 al 19, la creación de la vida animal. Génesis 1 del 20 al 25, la creación del hombre. Del 26 al capítulo 2, versículo 7, se atribuye la creación a Dios el Padre o Elohim. Y Génesis capítulo 1, versículo 2, se menciona al Espíritu de Dios en el proceso de la creación. Este es el proceso que Dios hace. ¿Cómo lo hizo? Yo no estuve ahí para saber si de un día a otro hubo un gran abismo de ti. Yo no lo sé, pero yo sí sé que Dios lo hizo, punto. Y yo no dudo que Él hubiera podido hacer así, punto. Así como le dijo a aquel paralítico, levántate y anda, y no necesitó ni de rehabilitación, ni necesitó de que lo agarraran, ni necesitó de una andadera, porque Dios así actúa, punto. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios a nosotros nos indica con respecto a la creación. En el Nuevo Testamento encontramos el reconocimiento que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, también estaba en ese proceso, lo que hablábamos ahora. Y vamos a ir a estas 3 citas. Hermano Javier, hermano Daniel, si me ayuda con Juan 1, del 1 al 3. Hermano Javier, Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Mi hermana Joana, Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Jesucristo participando de todo este proceso. Sí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está. Jesucristo participando en la misma creación. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo y de quien le constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad y las culturas. Amén. Entonces vemos, dice quien heredó todo lo que Él también hizo. Él estaba allí presente. Y vamos como lo dice en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él
subsiste. Y Él es antes de todo y todo lo necesita Él para subsistir. Los testigos de Jehová no creen en él. No, yo sé que no. Yo sé que no. Y sin embargo, aunque ellos no crean, yo sí creo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ellos están perdidos en este sentido. Está modificado, ¿no? ¿Sí? Está entonces claramente demostrado que Dios en toda su plenitud estuvo presente durante el proceso de la creación, y no olvidemos que este hecho también incluye a toda la humanidad. Él nos hizo. Nosotros somos producto de la creatividad de nuestro Dios. En la segunda parte de esta clase, de que vamos a estar en Hechos 17, veremos que Dios no solo es el diseñador y constructor de todo lo que vemos, sino que también es el Señor de todo, incluyéndonos cada uno de nosotros. O sea, el problema muchas veces del ser humano es que no entiende este principio. Ni usted ni yo nos dimos vida, ni usted ni yo nos hicimos. Y usted y yo respondemos, y debemos de responder a nuestro creador. ¿Sí, mi hermanita? Sí, a veces nosotros no nos sentimos ni únicos ni especiales, y lo somos. El hermano Eri el domingo hablaba sobre la nieve, que cada es diferente. Igual nosotros, las huellas digitales, somos seres únicos. Otra cosa que es única en nosotros es la voz. Pueden haber imitadores, pero nadie tiene la voz de otro. Así Entonces, es. somos al hermano Daniel. sí, Exactamente, somos únicos. somos únicos. Y lo que dice mi hermana, muchas veces a veces nosotros somos los primeros que nos queremos bajar el piso a nosotros mismos, cuando realmente somos obra de la creatividad. Las que se deforman la cara y con tatuajes y todo eso, y cosas más terribles, quieren parecerse un diablo. Uy, a mí lo que yo no sé ni cómo hacen, porque con solo pensar en eso es que la parte blanca del ojo se la tienen en negro o verde. Esa es una posesión de muñeca. Qué increíble, bueno, Qué horrible. Este es el pasaje, hace una repetición del primer capítulo de la Biblia, el capítulo 2 de Génesis. ¿Sí, mi hermano? Una acotación, como dicen los del fútbol. Ajá. Yo solo oí a los comentaristas les oigo esa palabra, acotación. Para los que no creen, ese montón de gente que escriben y que creen en ovnis y todo eso, y para los que son los que evolucionistas, imagínense que Dios, es tan perfecta la creación que a la tierra, yo creo que es la segunda vez que hablo de esto, pero es que es impresionante. A la tierra la puso en el tercer, es el tercer planeta del Sol. Si está más cerca del Sol, no habría vida. Si está más largo del Sol, no habría vida. Hizo dos lumbreras, una cerca y otra el Sol, que está allá a 8 minutos luz, pero se ven del mismo tamaño. La Luna está a una distancia anormal de la Tierra. O sea, no puede ser posible que la Luna esté a esa distancia, pero las puso así para que las viéramos iguales, las lumbreras. Nos protegió de todo el viento solar con la atmósfera. Nos protegió de los meteoritos que vienen de allá, de la nube de oro, con Júpiter, que los agarra, y la Luna, que está llena de cráteres. Nos puso en un brazo que se llama el brazo de Perseo en la Vía Láctea, porque siempre la Vía Láctea es terrible, ahí no es compatible nada con la vida. No estamos ni muy cerca, ni estamos en el extremo externo, en el brazo más externo, de donde viene toda la radioactividad de todas las estrellas. Y dicen que... Y si le añadimos la rotación y traslación. Bueno, perdón, un dato así muy rápido, que dice que en la Biblia dice que los días tienen que acortarse. Los días están siendo más cortos, ya comprobado. Milisegundos, pero se están acortando. Ya viene. Así es. Entonces, mi hermanito, en el capítulo 1 y el capítulo 2 realmente lo que hay es una repetición, realmente no es una reiteración sin sentido, sino que analizando con cuidado nos damos cuenta que apunta nuevos elementos a lo que en el primer capítulo fue
fue dicho. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que Dios hizo al hombre, pero que en el capítulo 2 nos dice cómo lo hizo, del polvo de la tierra, con sus manos. Entonces, el capítulo 2 no es una repetición ahí, usted lee Génesis 1, capítulo 1, y después empieza a leer el capítulo 2 y usted dice... no puedo dejar de hablar de eso, sí, perdón. Tranquilo. Es que para mí, o sea, yo tengo una mentalidad y paso leyendo sobre ciencia. Ajá. El polvo de la tierra, resulta que en el sol no se produce carbono, solo hidrógeno y helio. Entonces el polvo de la tierra viene de allá, de las estrellas. Cada vez que una supernova explota, vienen todos los elementos en el aire. Ese polvo de la tierra son los elementos básicos para o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, para hacer el cuerpo humano. Ahí está. Entonces, lo que no trae nuevos elementos y sí reitera es el hecho que Dios es el creador. En Génesis 1:1 vemos a Dios como creador y en Génesis capítulo 2 vemos a Dios como el creador. Solo que nos da otros elementos que son sumamente importantes. Ya con esta voy a terminar para no quedarme muy atrás con esto. ¿Quién me quiere ayudar con Génesis capítulo 2 versículo 4? Sí. ¿Quién seguía acá? Ya guardó la Biblia. Me la guardaron. Ya me la guardaron. ¿Quién me quiere leer ahí Génesis 2 capítulo 4? Que lo tenga. Jay, Roxana, ¿verdad que sí? Entonces. Seguía Bernardo. Dice, está la historia de la creación del cielo y de la tierra, cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra. Entonces ahí vemos que está otra vez reiterando lo que dice el capítulo 1, pero nos da los elementos. Del versículo 7 al versículo 25 está lleno de datos adicionales del capítulo 1 para entender cómo fue hecha la humanidad, cómo Dios hizo. Nos habla de los materiales, nos habla de sus datos, nos habla de sus tareas y nos habla de sus propósitos. Todo eso lo vemos en esta creación perfecta que Dios dejó establecido. La próxima semana, Dios primero, continuamos con este hermoso tema. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Hasta que